Sucesión testamentaria, problemas y soluciones. Es el tema que hoy vamos a tratar con ustedes. Nos acompaña la maestra, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de Derecho Civil y Derecho Familiar, la maestra Sara Arellano Palafox, a quien le doy la más cordial bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por invitarme a su programa. Al contrario, gracias por su tiempo, por esta generosa aportación siempre a la universidad, a la facultad, que el único propósito es llevarle a usted hasta su hogar el conocimiento simple de cuestiones tan complejas como es la sucesión testamentaria. Pregúntele a los miembros de su familia cómo se sienten, qué seguridad o inseguridad los embarga si han o no tomado una decisión para otorgar un testamento. ¿Es usted el dueño de su casa? ¿Tiene usted la escritura a su nombre? ¿Puede usted decir en un momento dado que le va a dejar un bien a sus hijos y no un problema? Este programa precisamente va a tratar de aclarar una serie de dudas, de desviaciones en la interpretación de la ley, en el conocimiento, porque es tan importante otorgar un testamento que le voy a pedir a la maestra Sara Arellano Palafox nos haga favor de darnos el marco de referencia de este tema tan interesante que es sobre la sucesión testamentaria. Maestra, por favor. Muchas gracias, maestro. Bueno, antes que nada, en relación a lo que ahorita usted está señalando, pues la mayoría no realiza un testamento, por lo menos en nuestro México. Ahora, ¿qué es un testamento? Un testamento es donde se va a plasmar la última voluntad del dueño de los bienes, del que aparezca la documentación. Ese es el dueño real para el derecho. Yo creo que ahí es donde debemos iniciar, que nuestra población vea la documentación y a nombre de quién están los bienes. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo realizar un testamento si me pertenecen dichos bienes. ¿Por qué? Porque el testamento es un documento que va a plasmar mi última voluntad en una forma libre, revocable, y es un acto personalísimo. Qué importante es, para empezar, definir este concepto de testamento, que en realidad es, usted va con un notario, le expresa la voluntad que quiere sobre el destino de sus bienes, qué quiere usted que pase después de su muerte, y en esas condiciones el notario lo redacta, y como bien decía la maestra, este es un acto que usted lo hace por su voluntad y en el momento que quiera lo puede quitar, es decir, es revocable. La ley dice que debe ser solemne porque hay que ir ante el notario público y señala una serie de formalidades solemnes que si no se cumplen no hay testamento. Pero bien decía la maestra con una gran certeza, ¿cómo se puede otorgar un testamento sin ser dueño de los bienes simplemente por tener un derecho? En realidad hay que considerar, primero, poner orden administrativo, orden fiscal, orden jurídico en sus bienes, en las cosas que usted tenga. Por ejemplo, es muy común que entre cónyuges casados en sociedad conyugal y que son dueños de una casa, por ejemplo, muera ella antes que él y siga pasando los años, la vida, y un día muere él también, otorga un testamento y dice la ley, ¿qué crees? No puedes transmitirle a los herederos porque tenemos un problema. La mitad, aquella de la sociedad conyugal, que es de tu esposa que ya murió, tienes que tramitarla en una sucesión legítima o testamentaria si ella decidió qué va a pasar con ese bien. Imagínense algo que es tan simple, en qué complicaciones va a meter a los herederos si se da esa hipótesis. Entonces, es importante que, como dijo la maestra Sara Arellano, nos transmita qué se puede poner en un testamento, qué problemas puede tener la familia, por ejemplo, si no hacen esto que es, pues en realidad como
usted lo ha dicho, un acto simple. ¿Hasta dónde pueden llegar los problemas para la familia? Bueno, antes que nada, podemos decir que es un gran problema. Gran problema. Es un gran problema. No hacer el testamento. No realizar un testamento. ¿Por qué? Porque en vida muchas personas dicen dar sus bienes, ceder sus bienes o donar los bienes. El problema viene cuando uno fallece y dices que yo sí tengo derecho a esos bienes. ¿Por qué? Por la relación de parentesco, por la relación de cónyuge, por la relación de un concubinato. ¿Qué significa esto? Que todos creemos tener derecho a una sucesión. Y también el derecho nos marca reglas y normas. ¿Quiénes tenemos derecho? Porque como usted lo señala, hay sucesión legítima y hay sucesión testamentaria. En este acto, bueno, estamos hablando de una sucesión testamentaria, donde existe un documento, donde va a existir un documento donde yo plasmo mi última voluntad, les caiga bien o les caiga mal. Claro. Entonces, es importante en ese testamento, como dice la maestra, expresar lo que quiere. En caso contrario, no va a ser un problema, va a ser un gran conflicto. ¿Por qué? Porque la gente se va a sentir con un derecho que quizá tengan o no, y bien decía ella, por matrimonio, concubinato, y tendríamos que agregar, si usted no es pariente, ¿puede heredar? Bueno, pues si es la voluntad del testador, él lo pondrá en su testamento, usted en un momento dado tendrá un conflicto con la propia familia, pero un extraño puede heredar. Efectivamente, nosotros tenemos la libre testamentificación. O sea, es cierto que hace algunos años y mucha de nuestra población considera que solamente pueden heredar los hijos, el cónyuge, los padres, pero no es cierto. En el documento nosotros podemos plasmar a quién deseamos dejar nuestros bienes, los porcentajes, haciendo la aclaración que tenemos que cubrir las obligaciones que tenemos previas. Por ejemplo, los alimentos. O sea, yo no puedo dejar mis bienes a otra persona si todavía tengo la obligación de proporcionar los alimentos. Entonces, en ese momento, bueno, ya estaríamos hablando de una situación diferente que vendría siendo un testamento inoficioso. ¿Y en qué consiste exactamente ese? ¿Es un testamento nulo? No. ¿O es un testamento que vale? Va a tener su validez, Ajá. nada más que la persona que debe recibir los alimentos de esa masa hereditaria los van a tomar para proporcionárselos. ¿Y el muerto? ¿Como el muerto? Pues sí, aquel que hizo el testamento bueno, y que hizo caso omiso de esa segunda señora, de esos niños o de esos acreedores alimentarios. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a suponer que los herederos digan, no estamos de acuerdo porque esta es la señora que usurpa o son los hermanos que no queremos. Bueno, aquí no es que ellos lo quieran o no, el derecho es muy claro. Ese es un deber del decuyus para con quien reconoció, ya sea de las diversas formas que nosotros tenemos. Que omitió dejar los alimentos. Y dejó afuera. Es una hipótesis muy importante porque, bien dice la maestra, y es un tema álgido, no es un testamento nulo, no es un testamento caduco, no es un testamento que no produzca efectos jurídicos, es perfecto, pero por la omisión del testador, voluntaria o involuntaria, porque fue mal asesorado por el notario, porque en un momento dado hubo confusiones o simplemente él, el testador, va, niega o oculta que tiene otra señora y otros hijos y simplemente le dice al notario, tengo esta esposa, tengo estos hijos y le dejo estos bienes. Se muere y dice la maestra, aparecen los acreedores alimentarios y dicen, queremos parte de estos bienes. Y como la ley ordena, no discute, dice, con cargo a la masa hereditaria, le vas a dar esos alimentos. Maestra, y en realidad esos alimentos es
darles, por ejemplo, desayuno, comida y cena, darles para eso, o qué es en realidad los alimentos? No, los alimentos abarcan, jurídicamente hablando, Ajá. es educación, habitación, recreación, y estamos hablando de hijos saludables, que estos hasta que concluyan una carrera o un oficio para que ellos se valgan por sí mismos. Y si fuera, Sí. por ejemplo, un enfermo, un Sí, discapacitado. eso es hasta que los deje de necesitar. Aquí nuestro derecho es bastante generoso porque dice hasta que los deje de necesitar. No señala un límite, porque las discapacidades pues son variadas. Ajá. Y hay discapacidades que realmente dejan fuera a estas personas, ¿no? Por ejemplo, una persona con síndrome de Down, parálisis cerebral, que no se van a valer por ellos mismos y que siempre van a necesitar los alimentos. Bueno, esto que dice la maestra es muy serio porque es común que se diga alimentos, comida, pensión alimenticia. Pero ya ustedes escucharon de una manera general que los alimentos incluyen escuela, ropa, casa, cuidados del niño. Vamos a suponer que el acreedor alimentario fuera el abuelo o el papá que necesitara una atención geriátrica, todo se va a incluir. Entonces, en realidad, no estamos hablando de una pensión alimenticia como en el pasado, que yo decía en algunos de mis libros, después de una gran batalla se gana el derecho a morir de hambre, porque eran unas pensiones de 200, 500 pesos. Hoy, una pensión alimenticia, independientemente del nivel de vida que tengan las personas, puede ser de varios miles de pesos al mes. Efectivamente, maestro, ese es un gran avance que tenemos, porque antiguamente se daban como porcentajes y se consideraba que eso era más que suficiente para vivir, y yo diría para sobrevivir, porque como bien lo señala usted, siempre pensamos en los alimentos para los descendientes, pero también hay alimentos para nuestros ascendientes, porque es recíproco. Quienes hemos otorgado los alimentos tenemos derecho para recibirlos. Ahora, maestra, en ese caso, ¿usted qué le aconsejaría a la distinguida y culta teleaudiencia que nos ve y nos escucha para que no se dé ese problema? Realizar un testamento. Lo realiza. ¿Y si el señor tiene dos señoras? Bueno, hay una situación que... ¿Que le diga al notario o que no le diga? Bueno, en primera que trate de ser honesto con el notario, para que él sea el que lo oriente. Bueno, tiene dos señoras. Bueno. ¿Y luego? Luego, de ahí él tendría que señalar la realidad, si han sido reconocidos esos hijos. Confesarse con el notario. Sí. ¿Por qué? Porque el otro problema que se presenta es que en muchas ocasiones las parejas sí saben que tienen otra familia, pero siempre lo han tratado de ocultar. Le dan permiso tácitamente. Exactamente. Otra situación que se presenta y que también es gran ayuda con el testamento es reconocer los hijos. Bueno. O sea, hay ocasiones en que nos viene con los años la madurez y reconocemos hijos por testamento. Bueno, es interesante esta hipótesis porque ya le planteamos a usted. Si tiene una situación con otros acreedores alimentarios, reconózcalos. Pero es tan importante esto que vamos a un corte y regresamos para seguir con esta interesante temática. Estamos hablando sobre el tema de la sucesión testamentaria y tenemos el privilegio que nos acompañe la maestra Sara Arellano Palafox de la Facultad de Derecho, profesora de nuestra institución, con quien vamos a retomar algunas cuestiones, específicamente cosas prácticas, hipótesis que superan la imaginación.
Antes del corte decíamos, ¿qué pasa con un hijo que aspira a la herencia, que se siente con derecho a ella y que en un momento dado no tuvo acta de nacimiento, no fue registrado, ya tiene 20 años, sabe que Juan Pérez es su papá, pero el papá, bueno, pues no, ni le puso el nombre, ni lo ha reconocido, y sin embargo, ese papá tiene un cargo de conciencia. Maestra Arellano, ¿qué podría él hacer con ese hijo? Porque es su hijo, y le quisiera dejar bienes en la herencia. ¿Usted qué le sugiere a quien nos ve en esta hipótesis? Bueno, antes que nada, en el documento denominado testamento se puede reconocer un hijo. Es la única cláusula que jamás se puede revocar. Entonces, aquella persona que desee registrar o reconocer un hijo debe realizarlo en un testamento. O sea, le dice al notario. Al notario. Yo tengo un hijo sí. de tantos años, lo tuve con X persona, y en este momento te digo, notario, que es mi hijo y le dejo los bienes. Sí. ¿Eso se puede? Se puede realizar. E inclusive este documento, denominado testamento, como tiene una característica, es revocable. Nosotros podemos realizar, pues, cuantos testamentos tengamos dinero para realizarlo, pero es obligación de la autoridad, ya sea juez o notario, revisar todos los testamentos que haya realizado esa persona para cerciorarse de que no exista un reconocimiento de hijo. ¿Por qué? Porque va a surtir todos sus efectos. Y entonces ese hijo tiene todos los derechos. Llega a la sucesión, llega con los que sí eran, por ejemplo, de matrimonio o reconocidos, ellos lo ven como, pues, por ejemplo, que fue el chofer en la casa todo el tiempo y resulta que era hijo del muerto. ¿Qué va a pasar? Recibe la sucesión, él solamente tendrá que acreditar como lo haya establecido el testador. Pero ya ese reconocimiento irrevocable. Es irrevocable. Y para siempre. Y es para siempre. E inclusive se han dado casos en que por molestar a los hijos reconocen a otra persona para molestar a los hijos y decirle, yo le voy a dejar estos bienes a esta persona. Ahora, suponiendo, maestra, que no fuera hijo y dijera él ¿qué pasaría? Él lo está reconociendo, él lo reconoce. Si él tiene otro papá, otra mamá. Bueno, eso ya nos iríamos a otro punto de nuestro derecho, sí, porque tendría que ser primero desconocido y luego ser reconocido. ¡Qué barbaridad! Vean sí, ustedes qué importante es el derecho familiar, el derecho sucesorio, cómo en estas circunstancias la realidad va más allá de lo que usted se puede imaginar. Pero sigamos en ese punto. Maestra, usted en su experiencia como litigante, como asesora, como docente que ha dedicado su vida a la universidad y por supuesto ha tenido casos de estos, ¿nos podría narrar alguno de estos que supera, que es la realidad de algo trágico, algo que a la vez parece cómico, cuando se llega a una sucesión, se abre el testamento, la gente va encantada o se van poniendo de acuerdo? ¿Usted nos puede narrar alguno de estos casos así difíciles? Bueno, algo que sucedió para ir a recoger, valga la expresión tan coloquial, una sucesión, sobre todo en las aseguradoras. Ajá. Porque ahí el testador realiza un documento donde señala a quién se le debe de entregar el seguro de vida, por ejemplo. Y la mayoría señala al cónyuge y a los hijos. Pero resulta que en muchas ocasiones en ese documento o en ese seguro es donde establecen a los hijos que han sido reconocidos por fuera.
Entonces, cuando van los familiares a la aseguradora y le dice, oiga, yo soy el cónyuge, yo soy el hijo, aquí tengo mis documentos, y le dice, pues, ¿sabe qué? Ya lo vinieron a cobrar. ¿Pero cómo si yo soy su único hijo? No, aquí en este documento del seguro, el señor dijo que dejaba sus bienes a su hijo, fulanito de tal con nombre y apellido. Entonces ahí dicen, es que no es válido porque es de una aseguradora. Y dice nuestra legislación, oye, espérate, sí hay un testamento, pero aquí la aseguradora también registró una última voluntad de esta persona que tenía este seguro de vida. Entonces eso que rebasa cualquier hipótesis, Sí. nos enfrenta a una realidad. Sí. Haga su testamento, pero hágalo bien. Exactamente. ¿Qué sería una buena asesoría con un abogado, con un experto, con un notario? ¿Qué le sugeriría usted a la gente? Primeramente con un abogado que lo asesore de todas estas hipótesis que tenemos. Ajá. Y de ahí, para mí, el realizar un testamento ante un fedatario. ¿Por qué? Porque todos estos recovejos que tenemos en la vida, él no nos puede solucionar. ¿Para qué? Para bien morir. Pues sí. Y tenemos una gran ventaja, que ese es un acto revocable, como lo mencioné anteriormente, en el cual yo lo puedo modificar cuantas veces considere. Entonces, eso también me da un parámetro. ¿Por qué? Porque es muy difícil realizar un testamento. Yo le preguntaría a nuestra población, ¿a quién le dejamos nuestros bienes? ¿Por qué les dejamos nuestros bienes a nuestros vástagos, por ejemplo? ¿Al que se porta bien? ¿Al que estudió? ¿Al que es el cabeza dura? ¿Al que no tiene dónde vivir? O sea, realmente es muy difícil realizar un testamento. Yo siempre aconsejo que vayan de mejor humor, que vayan muy a gusto, que no vayan con problemas a ver al notario, sino cuando se sientan tranquilos emocionalmente, para poder realizar nuestra última voluntad. Qué importante es esto que dice la maestra, porque efectivamente, como seres humanos, con pasiones, con problemas, con complejos, con disgustos, a lo mejor un día decide dejar sus bienes a X persona por un problema o por un agradecimiento y el día siguiente decide que no. Entonces, bueno, sea como fuere, si otorga uno, recuerde que lo puede revocar. Si no lo ha otorgado, pues morir intestado va a tener graves problemas para la familia, va a traerle consecuencias al propio Estado, a la sociedad, los bienes se quedan sub iudice, o sea, sin un dueño cierto y determinado, y eso obviamente trae más problemas. Entonces, otorgue su testamento, sugerimos el testamento público abierto con un notario que sea de su confianza, que sea un consejero, porque vale la pena decirle a usted que recientemente, hace algunas semanas, se realizó por esta empresa que tiene un prestigio en México, que se llama Mitofsky, una consulta sobre la cultura del testamento. Se hizo una consulta a personas en sus respectivas viviendas. El parámetro señala que se preguntó aproximadamente a 1,000 viviendas, las personas que ahí habitan, qué pensaban sobre el testamento. E imagínense, la gran mayoría, el 87%, respondió que en realidad no le interesaba otorgar un testamento, que no era para ellos algo importante y que, bueno, la cultura del testamento no es algo que forme parte de la idiosincrasia del mexicano, porque normalmente es a la inversa. En ese otro 13% están los que dijeron sí, lo hemos otorgado, los que dijeron lo estamos pensando, pero el grueso de la población no está habituada, no tiene esta convicción,
por múltiples razones. Esas consejas populares que si hago testamento me muero, que si lo hago y no sé que es revocable, y si cambio de parecer, si creo que es muy caro y en realidad no lo es, más caro será morirse sin otorgar el testamento. Entonces, todas estas cuestiones, por eso decíamos, la sucesión testamentaria, tratamos con ustedes soluciones y problemas. Recuerde que usted nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 56 39 22 35, decirnos cuáles son sus problemas, explicarnos en qué consisten y nosotros, por la vía electrónica o propio teléfono o quizá en persona, podamos darles alguna consulta en este sentido. Entonces, siguiendo con el tema, maestra, es muy importante que en un momento dado la gente sepa que al otorgar su testamento puede nombrar a un heredero de todos los bienes o de una parte de los bienes o nombrar a un legatario. Podríamos decirle a la gente así en forma muy simple en qué se diferencia, por ejemplo, el heredero del legatario. Claro que sí, maestro. Uno, se escucha más bonito ser heredero. Eso es. Pero el heredero puede ser a título particular o a título universal, que muchas ocasiones, pues, si me nombran heredero de los bienes de fulanito, pues es como si no nombrara nada. ¿Por qué? Porque no hace la diferencia en forma particular. A él le dejo la casa, a él le dejo el auto, a él le dejo, no sé, el rancho, por ejemplo. Más sin en cambio, es mejor nombrar legatarios, en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es un bien determinado. ¿Por qué? Porque lo va a recibir en forma inmediata, o tal vez ya lo esté utilizando. Y el legado es encaminado exclusivamente para él. Otra de las ventajas que se tiene, que el heredero, en relación a la masa hereditaria, tendrá que pagar las deudas de cuyos. Y el legatario, bueno, pues se esperará hasta donde alcance lo del heredero y entonces sí ingreso lo de mis deudas. Pero esa es una gran diferencia. En mi forma de ver, el legado, que seamos legatarios. O sea que se le sugiere a usted que en un momento dado, si quiere darle a una persona en agradecimiento, en pago de servicios, o simplemente porque, como dice la maestra, esté disfrutando de ese bien, pues transmitirle la propiedad, ese bien cierto y determinado en el legado, que es diferente a ser heredero. Y como ella lo dice, el heredero a título universal va a recibir todo, deudas, bienes, haberes, y a título particular va a recibir una parte, pero esto el notario se lo resuelve, pero usted debe entender, y ahí va nuestro mensaje, que es muy importante otorgar un testamento, y sugerimos, como dijimos, el público abierto. Pero además, maestra, es importante que la gente sepa que para otorgar un testamento, por ejemplo, decíamos al principio del programa, debe precisar sus bienes, debe saber lo que tiene, las escrituras, pero en un momento dado, si esto no fuera tan claro, ¿podría la persona ir ante el notario y decirle, vengo a otorgar un testamento y a decirle que lo que tenga se lo dejo a fulano? Sí lo puede Sí realizar. lo puede hacer. El problema va a ser acreditar la capacidad de esos bienes que le pertenezcan a él. Ajá. Eso va a ser el problema. Pero vamos a suponer que no tiene la escritura, que es un hombre descuidado, que sabe que tiene bienes y los quiere dejar. Lo puede hacer. Sí, va con el notario y señala su voluntad. Sí, nada más que el que va a heredar se va a quedar con el problema. ¿Por qué? Porque tiene que regularizar esos bienes para saber que efectivamente correspondían al testador. Porque muchos de nuestra población tienen la posesión, pero no tienen la escritura. Y por tener o ostentar la posesión, dicen, es mío, yo soy dueño. Sí, pero ¿dónde está el documento?
Por eso nuestro código señala que debe ser una persona capaz el que otorgue el testamento, pero no se refiere a la capacidad que entendemos todos de los 18 años, sino la capacidad que tenemos para poder disponer de nuestros bienes, que eso es muy diferente. Pues sí, muy importante porque, bueno, pues si usted quiere ahorrarle problemas, hace el testamento y señala, bueno, sería una maravilla si pudiera, cuando va con el notario, llevar las escrituras, las facturas, es decir, digo, es casi imposible, sí. Pero si así se diera, sería muy importante. Pero también usted puede ir y decir, el día que me muera quiero que lo que tenga se reparta en estas condiciones. Ahora bien, esto, maestra, nos lleva a una figura muy importante que no hemos tocado y que es de una gran responsabilidad, que es fundamental en la sucesión tanto testamentaria cuanto legítima, que es el albacea. ¿Qué piensa usted de, por ejemplo, sugerirle a las personas, tiene que nombrar un albacea, pero qué características con su experiencia, con su sensibilidad, cree usted que debe tener a quien usted en vida le va a dar una comisión, le va a dar una misión para que cuando ya no esté, cumpla? ¿Qué características para cada testador debe tener un albacea, por ejemplo? Bueno, aquí, o cualquiera puede ser. Aquí nosotros encontramos que esta figura la vamos a tener tanto en una sucesión testamentaria como en una sucesión intestamentaria. En la testamentaria, el decuyus puede establecer a quién desea dejar como albacea. Él tiene esa facultad, e inclusive hasta de nombrarle el sueldo, de señalarle ahí un sueldo para que realice esta actividad. ¿Por qué? Porque es el que va a administrar los bienes mientras se hace la entrega de los mismos. Porque nosotros pensamos que al morirse una persona, llego, me instalo en el bien y es mío. Y no es cierto. Debe de existir alguien que va a hablar con la autoridad en nombre de los demás. Por eso cuando es un testamento para un único heredero, se señala que él fungirá también como el albacea. El problema viene cuando son varios herederos o legatarios, que se tiene que nombrar un solo representante, que es el que va a realizar esta actividad. Ahora, ¿qué características en forma personal? Bueno, una, pues que sea honesto. ¿Por qué? A juicio del testador. A juicio del testador. ¿Por qué? Porque él lo puede eximir de dar fianza, prenda o hipoteca. Porque es una obligación del albacea dar fianza. Garantizar su manejo. Sí. ¿Por qué? Porque son bienes ajenos, no le pertenecen. No va a poder realizar ciertas actividades con esos bienes. Entonces, el albacea debe otorgar esa fianza, prenda o hipoteca o que se exima. Siguiente posición, pues honorabilidad. ¿Por qué? Porque va a poder realizar, por ejemplo, contratos de arrendamiento, tendrá que pagar probablemente alimentos, probablemente sea de alguna empresa y se tengan que pagar sueldos. O sea, es una gran responsabilidad. Ser albacea. Ser albacea. Y más para el que lo va a designar. Y más, y sobre todo... Que sea honesto, honorable. Sí, y que tenga pues la fianza para la cantidad de bienes que se puedan presentar. Porque generalmente uno piensa en el albacea de una casa o dos casas o un edificio, pero podemos hablar de personas que tengan un caudal bastante generoso. Y él será el responsable de toda la administración hasta la adjudicación de los bienes. Tal vez sea una empresa y diga, yo no conozco de una administración. ¿Y qué puede hacer en ese caso el albacea? Contratar a una persona. Él tiene facultades. Sí, contratar a una persona perito en la materia, pero él es el responsable. Él sigue siendo el único responsable de la administración de esos bienes. Entonces, quien va a designar un albacea, o sea, no es solamente la hipótesis
de que haga el testamento la persona, porque les vamos a complicar un poco la existencia. Hay que designar un albacea. Un albacea. ¿Qué pasaría si el testador no designa? Va a ser un desastre. Sí, sí, porque forzosamente debe de haber un representante. El notario le dirá, usted necesita nombrar un albacea. Sí, por eso es necesario acudir con un abogado y con el fedatario, para que les expliquen realmente por qué de estas figuras jurídicas. Ujú. Porque muchas ocasiones dicen, es que el albacea se va a quedar con todo, o el albacea no es una persona idónea. Bueno, pero para el testador sí lo fue. Tal vez era la persona más capaz que él consideró, o la persona más neutral dentro de ese núcleo familiar. Ujú. Porque realmente llegan a ser muchos problemas con los albaceas. Igual se tiene la creencia que una sucesión son muy largas, de muchos años, pero no es cierto. Muchas ocasiones somos los integrantes los que no nos ponemos de acuerdo para llegar a una solución. Aquí el testamento nos da ese beneficio. O sea, está el testamento, es la última voluntad de la persona y se acabó. Estén o no estén de acuerdo. Entonces el albacea es un personaje, es un representante. No llega a ser un mandatario porque, como usted sabe, el mandato se acaba con la muerte del mandante, pero empieza a realizar funciones tan importantes como qué va a pasar con los bienes, hacer un inventario de ellos, cuidarlos, que no vayan a llegar al momento de la muerte del testador personas que quieran saquear o se quieran llevar, o como decía la maestra Arellano, pues ya están en posesión de cosas, dicen yo soy el dueño. Entonces el albacea honesto, honorable, de confianza de usted como testador. Pero además, si a usted le tocó ser albacea, como dijo la maestra, usted puede contratar un abogado, usted quizá en un momento dado, si se trata de administrar una empresa, puede tener contadores, todo con cargo a la masa hereditaria, porque además, como lo vamos a ver después de un corte, usted como albacea no lo hace gratis. Como dijo la maestra, si el testador le dejó un estipendio o algo que usted reciba, bien, pero si no le dejó nada, la ley dice que en un momento dado usted puede aspirar a cobrar, y sobre ese tema vamos a regresar después de un corte. En el programa Sucesión Testamentaria, Problemas y Soluciones, con la distinguida maestra de la Facultad de Derecho, la doctora Sara Arellano Palafox, quien durante este programa ha estado dando respuestas, reflexiones, haciéndole conciencia a usted de lo trascendente que es otorgar un testamento. Sobre la marcha surgen cuestionamientos, por ejemplo, en el que quisiera ahondar un poco más, maestra, que es el de la fianza. Por ejemplo, este albacea que va a administrar muchos bienes, o el que va a administrar pocos, ¿quién le da la fianza? ¿La da él, una compañía? ¿Se le puede eximir? ¿O dice, bueno, entro mientras a los bienes y después doy la fianza? No. Cuando hablamos de una sucesión testamentaria, solamente puede eximirlo de dar fianza, prenda o hipoteca el testador. Pero de ahí todo mundo debemos otorgar la fianza, prenda o hipoteca. Es la garantía de una buena administración. O sea que eso podría ser la solución. Esa podría ser la solución, que yo le tenga confianza. Si escogiste a la persona honesta, honorable, etcétera, y sabes pues, que no tiene más recursos, tú mismo dices, y lo eximo de esa fianza. Sí. ¿Y qué tal si los herederos se oponen y dicen, no, este es un tranza, que dé una fianza?
Bueno, ahí tendrían que hablar con la autoridad competente para decirle, bueno, la magnitud y de que ellos lo solicitan, pero hay que tener en Pero ¿y la voluntad consideración, del testador? a eso voy, maestro, hay que tener siempre en consideración que es la última voluntad del dueño de los bienes. Entonces, como regla, fianza. Fianza, Como prenda, excepción, sí, si el testador dice no Lo la exige. otorgues, Sí. te relevo. sí, Entonces, seguramente que eso es importante para las personas que nos escuchan y llegar a una conclusión en esa materia. Ahora, retomando lo que decíamos del albacea tan importante, es, este albacea, usted decía, va a recibir un pago y si no le dejó nada el testador, ¿qué dice la ley? ¿Él qué va a hacer? Bueno, de las ganancias o gananciales de esa Tuviera, sucesión, ajá, de ahí tomarán para darle el pago al albacea. al albacea, lo Sí, que la ley señala. lo que la ley señala. Y él O sea, puede escoger entre lo que le dejaron y lo que la ley señala. no. O sea, nuestro derecho es bastante claro. Ajá. O sea, señala, el albacea se van a dar sus pagos o lo que él va a recibir de lo que son los bienes. Ahora, muchas ocasiones pensamos que los bienes valen poco, pero bueno, ahí ya entra el perito que nos va a señalar si efectivamente son entradas, salidas, cuántos son de esos bienes, para poderle dar un pago al albacea. Bueno, Pero sí, también tenemos un límite. es importante que sepan que el albacea no trabaja gratis, No, porque ya es un trabajo el que usted va a realizar, ya no es, bueno, mi compadre me nombró albacea y ahora yo hago gratis el trabajo, porque usted se va a tener que dedicar, dependiendo de la magnitud de la herencia, su tiempo y sus actividades. Entonces la ley ordena que en un momento dado usted podrá tener derecho a, como honorarios, hasta el 2% de lo que valgan los bienes. Por eso decía la maestra, si son bienes cuantiosos, si es una herencia de millones de pesos, bueno, el 2% les va a significar al albacea una cantidad muy importante. Pero además a esto hay que agregar que si son bienes que produzcan rentas, intereses civiles, industriales, agrícolas, también usted como albacea tiene derecho al 5% de estas rentas. Entonces, bueno, pues no le va tan mal al albacea, maestra. no le va mal, pero también tiene otras responsabilidades. Por ejemplo, Inventarios, avalúos y presentar las cuentas ante la autoridad competente. Y no nada más es entregarlas, sino que lo liberen de que o efectivamente sea, que se las aprueben. sí realizó lo que él tiene encomendado. O sea, él tiene que hacer un estado de entradas, Financiero, salidas, debe haber sí. constancias y demás. Todo Muy debe complejo. de quedar plasmado en documentos. Por ejemplo, si el testador hubiera pensado, a lo mejor dicen tanto los abogados que las sucesiones, los juicios tardan tanto, voy a nombrar a este albacea por 10 años. ¿Qué No, pasaría? Ya, él dice, durante 10 años yo voy a administrar y voy a vivir de los bienes ajenos. ¿Podrá? No. No puede. Nuestro código nos señala que al año debe de entregar las cuentas y lo podrán ratificar. O sea, su nombramiento es por un Sí, año. por un año. Y Ay, si no lo ratifican, y si no han concluido la sucesión, pueden nombrar otro albacea. y las cuentas pendientes, Las tienen que aprobar, menos no puede ser removido. complicado. Sí, e inclusive es algo que nuestra población tiene como muy difuso. Cree que las sucesiones son para muchos años, pero no es El cierto. albacea. Sí, no es cierto. Nosotros podemos remover al albacea siempre y cuando entregue las cuentas. Ahora, si no entrega las cuentas y es un albacea que no actúa correctamente, ¿se le puede remover? Bueno, no, porque si no, después van a decir, no entregas cuentas y ya te vas. No, tú entregas las cuentas y entonces yo puedo nombrar a un albacea interino para que él sea el que esté al pendiente de lo que realizó el otro albacea. Entonces realmente no es, bien decía la maestra al principio, busque un albacea confiable,
que usted le tenga confianza, que sea honorable, que sea honesto, que trate de cumplir la voluntad de usted para cuando se muera, porque de otro modo va a ser un desastre. Sí. Y usted tendrá conflictos con los herederos, tendrá conflictos con terceros, porque además, si hablamos de una masa hereditaria cuantiosa, bueno, va a ser verdaderamente una viacrucis para todos. ¿Y por cuánto tiempo podrá durar el albacea? Digamos, es una sucesión complicada, bien decía usted, dura un año, hay que aprobarle las cuentas y si no, se le revoca, etcétera. Pero ¿por cuánto tiempo podrá quedarse? Los años que sean, que dure la sucesión. Por ejemplo, que le estuvieran aprobando las cuentas bien, sí podría quedar. Sí, pues al infinito, porque ellos, vaya, al entregar buenas cuentas, está trabajando bien esa administración. Aquí mi pregunta sería, bueno, ¿por qué lo quieren revocar, no? ¿Porque es un mal administrador? Podría ir a la cárcel por ser un mal administrador. ¿O por qué lo quieren revocar? ¿Porque les cae mal? ¿Porque ha sido negligente? Y el albacea se va a defender. Y el albacea va a decir, bueno, yo estoy presentando aquí la documentación donde estoy realizando lo que el derecho me exige. Porque el derecho exige, o sea, le dice, tú tienes que entregarme esto, tú tienes que acudir a esto, tú tienes que concluir. Muchas ocasiones las sucesiones se alargan, pero por los integrantes, que no se ponen de acuerdo en la forma en que se va a dar esa partición. Ahora, en un testamento, como ya viene plasmado quiénes son herederos o quiénes son legatarios, pues es más fácil realizar esta actividad. Entonces, el albacea definitivamente es un cargo muy delicado. Sí. Usted tiene un pie en la cárcel si no lo hace bien, pero podrá vivir de esto el tiempo que necesite la sucesión, podrá percibir estos honorarios y sobre todo servir al decuyus, Sí. que esa fue la razón principal por la que fue designado. Ahora bien, en esa hipótesis siempre del albacea, ¿qué ocurre en el momento en que el albacea dice, pues mi compadre me nombró, etcétera, pero no quiero? Pero además el compadre le dijo, eres albacea y te dejo una parte en la herencia. ¿Podrá el albacea decir, pues yo los problemas del albaceazgo no quiero, nomás nombren a otro y denme mi parte en la herencia? No. ¿No puede? No, ¿Por no qué, puede. maestra? Porque, bueno, aquí nos encontramos en que el decuyus, sí, le dice, oye, este cargo te lo estoy dejando por mi consideración a tu forma de ser, a tu lealtad, a tu buen prestigio, pero resulta que no quieres problemas, pero sí quieres beneficios. Entonces el Estado dice, no, si tú no te excusas de ser albacea, entonces yo te quito la parte que te corresponda de la sucesión. Aquí hay que ser muy claros, debe ser una excusa, más no decir yo no quiero los problemas. O sea, él podría excusarse, ¿por qué, por ejemplo? Por ejemplo, por una mala salud, por su trabajo. ¿Por su edad podrá? Por su edad podrá, bueno, depende qué clase de albaceazgo tenga que él realizar. Si es trasladarse a muchos lugares, pues dice, oiga, por mi edad, pues a mí ya me hace daño estar subiendo y bajando de un avión, por ejemplo, ¿sí? O por su actividad laboral, o porque ya tenga otros albaceazgos. Entonces, eso también, o por, no sé, decir que la persona pues ha cometido algún ilícito de tipo administrativo. Digo, oiga, pues ¿cómo va a ser usted, no? Pero sí nos tenemos que excusar, más no decir no quiero. Bueno, qué importante es, porque como ustedes los han escuchado durante este programa, hemos tocado diversos temas, hemos dado respuesta a algunas cuestiones fundamentales, y yo le pediría a la maestra Sara Arellano Palafox que a manera de conclusión
les dijera a ustedes un mensaje en relación a esta sucesión testamentaria, las soluciones y los problemas. Maestra, por favor. Bueno, antes que nada, la asesoría de un abogado. Segundo, realizar un testamento público abierto, esto es, ante un fedatario. Es lo primero que yo les recomendaría. En segundo momento, ir con mucha tranquilidad a realizar este testamento y plasmar nuestra voluntad. Y nunca olvidar que es un acto personalísimo, revocable y libre. Qué importante, la maestra, como siempre, decía Unamuno, el que es breve es bueno, y si es 2 veces breve, es 2 veces bueno. En este caso, la maestra Sara Arellano nos ha dado lecciones, nos ha dado respuestas, nos ha dado una visión panorámica muy importante de la sucesión testamentaria. Recuerde el correo electrónico al cual usted nos puede escribir, el teléfono al cual nos puede llamar, que con mucho gusto le daremos respuestas. Por hoy les agradecemos su atención y por supuesto esperamos contar con ella pronto.